esto. Ahora sí. Bien, hermanos. La clase pasada alcanzamos a ver todo lo referente a la entrega del sermón, las poses, el lenguaje corporal, los vicios al hablar, em, lo que se recomienda hacer, lo que no se recomienda hacer. Hablamos de que pues hay que ser respetuosos, hay que llegar a tiempo, hay que tener buenos hábitos alimenticios, de salud, sueño, dormir bien, etcétera. Hablamos muchas de esas cosas. Entonces, quedamos pendientes con seguir examinando algunos de los ejemplos de los predicadores o de las predicaciones más sobresalientes, hermanos. Les voy a poner aquí un video. La predicación se llama Pecadores en manos de un Dios airado. No sé, si alguien conoce esta predicación, por favor, dígame. Amén. ¿De quién es esta predicación, hermanos? De Spurgeon, de Charles Spurgeon, ¿verdad? O Spurgeon, no sé cómo se pronuncia. Amén. Por ahí va, hermana. Es de uno de los predicadores del Gran Despertar. No les voy a poner la predicación como tal porque no había cintas para grabar en aquel entonces. Pero les voy a poner un video sobre de qué trató este sermón, qué sucedió en ese momento y cuál fue el impacto de esa predicación en la gente que lo estaba escuchando. El predicador se llama Jonathan Edwards. Y fue uno de los más grandes predicadores de su tiempo. Me dicen, déjenme les comparto el audio también. A ver, share sound. Aquí está. Este está en español, hermano. La vez pasada los molesté con un predicador en inglés. Esto está en español. ¿Todos ven el video en pantalla completa? Sí. Bien. Este famoso sermón tuvo un inicio, pero nunca se pudo concluir, por las reacciones que causó. El 8 de julio de 1741, en Enfield, Connecticut, en ese momento una colonia británica, en medio de una reunión se escucharon gritos, llantos y alaridos, como nunca antes se habían oído en esta fría y tranquila población. El alboroto venía de la apacible congregación del pueblo mientras participaban del culto que dirigía un predicador invitado llamado Jonathan Edwards. El sermón se había titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Jonathan Edwards había sido invitado a predicar a la iglesia de Enfield, una iglesia conocida por su frialdad espiritual y su resistencia al avivamiento, en un momento en el que Nueva Inglaterra estaba empezando a sentir un despertar espiritual que se conocería posteriormente como el Gran Despertar. Sin proponérselo, la predicación de Edwards fue el golpe que aceleraría una renovación espiritual en medio de este movimiento único en la historia del cristianismo. Pero Edwards nunca fue uno de esos predicadores con alta y fuerte voz. De hecho, su estilo de predicación era sencillo, voz débil y pocos gestos. Simplemente leía desde un manuscrito que había memorizado. Tampoco era la primera vez que Edwards predicaba este sermón. Ya lo había hecho en su propia congregación en Northampton, Massachusetts, con un efecto desconocido. Según la tradición, Edwards ni siquiera fue el predicador que debía exponer el sermón ese día. Él era un suplente. Además de todo, el auditorio era difícil. Las personas que asistían al servicio no mostraban ningún interés en particular. No había un ambiente de expectativa ni de solemnidad. Ni siquiera prestaban atención discreta o educada. Pero entonces Edwards comenzó a predicar. No sabemos exactamente cómo lo hizo, no sabemos qué estilo utilizó, su tono exacto de voz o cualquier idea que tengamos de su técnica. Solo tenemos evidencias a partir de algunos informes de ese día. Después de leer a los presentes el pasaje de Deuteronomio 32-35, Edwards hizo 4 observaciones iniciales sobre los incrédulos mencionados en el pasaje. Que los israelitas estuvieron siempre expuestos a la destrucción, que estuvieron siempre expuestos a una rápida destrucción repentina, que estuvieron expuestos a caer por su propio peso y que la razón por la cual no habían caído era porque el tiempo señalado por Dios no había llegado. Hago una pausa. Hermanos, ¿se dan cuenta que su sermón tenía un paralelismo lógico en sus puntos principales?
Siguiendo el método exegético puritano, antes de buscar aplicar la palabra a la congregación, Edwards primeramente estudia el pasaje bíblico con el fin de llegar a su médula doctrinal. Edwards encontró que la verdad central de este pasaje era que no hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno en todo momento más que la pura voluntad de Dios. Enseguida, Edwards se enfoca en encontrar las verdades del Evangelio en el pasaje a través de 10 observaciones para finalmente aplicar a la vida de los oyentes en 4 puntos. En el desarrollo del sermón, Edwards empezó a acumular progresivamente ilustraciones sobre los horrores del infierno y la justicia de Dios, lo que empezó poco a poco a causar gritos de terror al escuchar la gráfica descripción de la condenación que experimentarían los malvados. Edwards predicó: el diablo está listo para arremeter contra ellos y tomarlos como suyos en el preciso instante que Dios se lo permita. Le pertenecen a Él, posee sus almas y están bajo su dominio. Las Escrituras los presentan como su posesión. Los demonios los vigilan, siempre están a su lado. Los están esperando como leones hambrientos y codiciosos que ven su presa y esperan tenerla, pero por el momento se retiene. Si Dios retira su mano que los detiene, arremeterían sobre sus pobres almas. La serpiente antigua los ansía. El infierno abre su amplia boca para recibirlos, y si Dios lo permitiera, serían rápidamente tragados y perdidos. Las descripciones eran tan vívidas y gráficas que la gente sentía que el suelo podía abrirse en cualquier momento y tragárselos hacia las profundidades del abismo y del fuego eterno. Tu iniquidad te hace pesado como el plomo y te haría caer con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te soltara, te hundirías inmediatamente, cayendo velozmente en el abismo sin fondo. Y tu buena salud, el hecho de que te cuides y los medios usados para tu subsistencia y toda tu justicia y rectitud no tiene ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno. Para Edwards, una de las cosas más amorosas que podía hacer era advertirle a las personas del peligro de no tener a Cristo y su justicia recibida por la fe. Toda tu justicia y rectitud no tiene ninguna influencia para sostenerte e impedir que caigas al infierno, tal como una tela de araña no puede detener una roca al caer. Dios te mantiene sobre el abismo del infierno, muy parecido a como uno sujeta a un insecto repugnante sobre el fuego. Es solo por eso y ninguna otra cosa que no te fuiste al infierno anoche, que pudiste despertar una vez más en este mundo después de haber cerrado tus ojos para dormir. Y no hay ninguna otra razón sino la mano de Dios por la cual no has caído en el infierno desde que te levantaste esta mañana. Edwards no pudo culminar su predicación aquel día. Los gritos de terror de las personas que lo escuchaban no lo dejaron concluir, mientras clamaban: ¿qué debo hacer para ser salvo? El plan de Edwards era finalizar su sermón mostrando el consuelo del Evangelio. Irónicamente, sus oyentes no lo dejaron llegar a ese punto. Con todo, este sermón, tal vez el más famoso de la historia de la iglesia, es usado como un supuesto ejemplo de la predicación terrorífica calvinista del Gran Despertar, y como una muestra de frialdad de Edwards, casi al borde del sadismo en relación a la justicia de Dios. Pero es importante conocer el contexto. Las predicaciones sobre el infierno eran muy comunes durante ese tiempo, así que lo que hizo que el sermón de Edwards fuera impactante no fue que predicara sobre el infierno, sino cómo predicaba sobre el infierno. Edwards estaba más interesado en mostrar la gloria de Dios y la necesidad del pecador de experimentar esa gloria a través de Cristo. Es fácil darse cuenta de esto al estudiar la vida, la obra y el pensamiento de Edwards. Este sermón ha sufrido constantes análisis por parte de lingüistas, psicólogos y expertos que lo han asociado con la física de Newton, con el prodigio de la narrativa y la elocuencia, y con la construcción lógica y rítmica de un discurso. Este es un sermón típico del Gran Despertar que enfatiza la enseñanza de que el infierno es real, un lugar que realmente existe. El sermón de Edwards continúa siendo el ejemplo principal de un sermón que provoca un verdadero avivamiento y aún nos sigue retando y persuadiendo sobre nuestra realidad espiritual. ¿Y tú? ¿Qué tan consciente eres de la realidad del infierno? Amén. Bien, comentemos esto, hermanos. ¿Qué pueden rescatar de esta forma de predicar, de este estilo de predicar o de lo que se menciona en el video, hermanos? Que dicen, esto yo me lo guardo para mí, para mi predicación. A mí me llamó la atención la forma de
cómo manejaba sus ilustraciones, el cómo, y también cómo eran sus descripciones. Yo creo que como que los metía aún dentro del infierno, ¿no? Como que estaban en una historia dentro de la historia. Amén, así es, Mirna. Era muy descriptivo, hacía imágenes con las palabras. Esa es una cosa. Hacía, era tan buen descriptor de las cosas que formaba una imagen de lo que estaba pasando con sus palabras. Muy bien, Mirna, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que diga, esto yo lo aprendí para implementarlo yo? Creo que, hermano, como que si lo estuvieran viviendo en ese momento, al escuchar la predicación, yo me imagino que se sintieron como si estuvieran ahí ya en el infierno, ¿verdad? Amén. Algo bien tremendo, pero que tal vez si se arrepintieron por miedo o por amor a su vida, ¿verdad? De ser salvos, de salir del infierno, ¿verdad? Está tremenda la predicación, verdaderamente. Amén. Gracias, hermana Conchita. Así como dice la hermana Conchita, la descripción que se hace de ese sermón, de ese momento, es que la gente, dice la historia, que la gente se agarraba de las bancas porque sentía que el suelo se iba a abrir delante de ellos y los iba a tragar. Y a mí me llamó mucho la atención una frase que dice Jonathan Edwards, que dice, ustedes caerían como piedras al infierno si la mano de Dios no lo sostuviera. Entonces, como dice el video, que dice que en esa época era muy típico predicar del infierno. Era muy típico decirle a la gente, pecadores, se van a morir, se van a ir al infierno si no se arrepienten. Era súper típico. Pero algo que hace característico la predicación de Jonathan Edwards es que enfatiza la gracia de Dios. Y dice, si ahorita no se están yendo al infierno, es porque la mano de Dios, la misericordiosa mano de Dios, los sigue sosteniendo en este momento. Entonces, se distanció de una predicación muy religiosa, que era muy típica en su momento, que era señalar, que era censurar, y era decir, están mal. A mí me parece que es muy importante hacer un énfasis en la gracia y en la misericordia de Cristo. No sé qué otra cosa pudieran rescatar de este sermón, de este mensaje. Hay muchas cosas que comentar. Hermanos, amanecieron tímidos. Aquí estamos, hermano. Bien, bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué opinan? No les generó nada el video. El hecho de que no lo dejaran terminar, creo que fue un sermón bien elaborado desde un inicio, ¿no? O sea, desde la proposición, desde todo el inicio, o sea, yo creo que ahí fue como que una reacción a un sermón y aparte o sea, Dios con él, ¿no? Respaldando lo que quería expresar. Exacto, Mirna, muchas gracias. Era un mensaje con unción, ¿verdad, hermano? Amén. Era un mensaje con unción. Amén, exactamente. ¿A ustedes les ha pasado? Les voy a preguntar esto. ¿A ustedes les ha pasado que mientras que el predicador está predicando, ustedes ya sienten al Espíritu Santo, ya están llorando, ya quieren pasar al altar o se hincan en su mismo lugar y la predicación todavía no termina? Sí. Muchas veces. Amén. Amén. Nos gustaría ser esa clase de predicadores, ¿no? Predicadores tan saturados de la presencia del Señor y cuyos mensajes están no solo bien elaborados, sino
como dijimos la primera clase, nosotros no decidimos qué predicar. El Señor es el que decide de qué predicamos. El mensaje proviene de Dios. Y cuando el mensaje proviene de Dios, hay un respaldo impresionante a la hora de la predicación. Entonces, Amén. es algo que buscamos, hermanos. Nosotros somos asambleístas, somos pentecostales y como pentecostales hacemos un énfasis tremendo en esa operación sobrenatural del Espíritu Santo, que sí, se manifiesta en lenguas, sí, se manifiesta en milagros, sí, se manifiesta en sanidades. Y deben de ser características de nuestro ministerio todas estas cosas, pero simplemente el sentir la presencia del Señor, que las personas sientan a Cristo en ese momento, es algo que nosotros debemos de buscar con nuestra predicación cada que tomamos un púlpito. Entonces, es algo que me gustaría que tuviéramos bien presente. La predicación, hermanos, y esto es súper importante, la predicación, y va a sonar muy obvio, pero la predicación es algo espiritual. Es algo espiritual. Entonces, hay personas que no saben mucho de homilética o no saben nada de homilética, que incluso son algo ignorantes o muy ignorantes en muchas de las cosas de la palabra de Dios, pero son personas de tanta oración y tan saturadas por el Espíritu Santo que cuando hablan, el Espíritu Santo se hace sentir. Entonces, nosotros, hermanos, gracias a Dios, estamos aprendiendo homilética. Gracias a Dios, estamos aprendiendo de la palabra en la escuela bíblica. Pero no debemos dejar de lado esa presencia y ese respaldo que debe de ser característico de nosotros, hermanos. Porque es muy fácil, y se los digo yo, me voy a abrir con ustedes, me voy a exponer con ustedes. Es muy fácil refugiarse en los libros y refugiarse en las cosas que uno aprende. Y de decir, bueno, es que yo lo estudié, yo lo leí, yo lo aprendí, yo lo practiqué. Y es muy fácil que con el tiempo uno tome lugar creyendo que lo hace profesionalmente porque lo sabe hacer muy bien. Pero no es así. Sí, Es el bro. Espíritu Santo el que lo debe hacer. ¿Sí, hermano Edgar? Recuerdo, viene a mi mente una frase que escuché, no directamente, pero me mencionaron que dijo una pastora ya de edad avanzada de aquí de acá de mi zona, no de Asambleas de Dios, pero es una pastora pentecostal. Decía ella, es una pastora sencilla, una iglesia sencilla la que pastorea, y decía ella que ella prefería rodillética en lugar de homilética. Y cuando yo escuchaba esa frase, una vez que iniciamos el estudio bíblico aquí en el instituto, y entiendo y aprendo qué era homilética, porque cuando la escuché la primera vez, era un término que yo tampoco conocía, entonces yo pude haber escuchado la frase sin realmente dimensionar en qué consistía, pero cuando entiendo y comprendo en qué consiste la homilética y considero el comentario de ella, ahorita que haces este comentario con relación a qué ocurre cuando empieza el predicador a preparar su mensaje y se refugia en libros y tal vez en un método homilético, en un estudio homilético, y quiere hacer una prédica profesional. Y en ese sentido, algo que sí tenemos que estar bien conscientes es que en los últimos años hemos encontrado mucho predicador profesional que tristemente la parte espiritual se ha visto ausente. Y se ha visto ausente, yo no sé si es consecuencia del hecho de que ellos han
se han extraviado en esto que tú dices, de al último refugiarse en el libro sin darse cuenta que se fueron alejando de la parte espiritual. El mensaje que ponías en video era un mensaje que en la actualidad es un mensaje que pocas veces vamos a escuchar. Y hay que ser honestos porque yo como predicador, si lo quiero ver de esa forma, preparar un sermón de esos, vaya, lo veo como un reto en donde, híjole, me queda grande y prefiero mejor buscar y refugiarme en un sermón que no me exija también ese nivel de espiritualidad y que probablemente pueda yo esconderme y refugiarme en más aspectos bíblicos o en más respaldos de otras índoles que atorarle, y en realidad pensamos que preparar una prédica así se nos puede crucificar, se nos puede señalar y se nos puede pues decir, oye, ¿qué onda con este bro? O sea, realmente está muy clavado, está muy, ya como que está perdiendo el enfoque, hay que predicar, pero hay que saberlo hacer, estos sermones ahorita ya no, y pues mejor me mantengo en esta zona. Para no continuar hablando sobre lo mismo, quiero resumirte mi comentario en eso. El riesgo de estar entre buscar ajustarnos a los parámetros homiléticos versus la esencia del Espíritu Santo, tristemente es una línea bien delgadita en donde si no nos damos cuenta podemos estar perdidos y caer en sermones aburridos, sosos y con poca presencia de parte de Dios. Amén. Extraordinario su comentario, hermano Edgar. Totalmente de acuerdo. La verdad es que tampoco le tengo que ser sincero, tampoco estoy de acuerdo con el comentario de la hermana de Rodillética, porque es verdad, o sea, al final la predicación es algo espiritual y para nosotros poder predicar efectivamente y de verdad hacerlo bien, nosotros tenemos que ser espirituales y tener respaldo del Espíritu Santo, totalmente cierto. Pero hay dos polos en la iglesia. Bueno, en el ministerio. Hay dos polos en el ministerio. Por una parte, hay mucho ministro laico, sin estudios, sin preparación, que juzga como secos espiritualmente a aquellos que se meten mucho al estudio. Y incluso hay gente que hasta sataniza el estudio, que hermanos, la letra mata, está mal, no sé, etcétera. Y predican de una forma muy espiritual, pero hay un enorme peligro de caer en herejías, en decir cosas que no son, en cosas que no van acorde a muchas enseñanzas bíblicas, por lo mismo que no se tiene el conocimiento de todas estas cosas. Y por otra parte, uno se vuelve muy místico, muy místico. ¿Cómo lo sé? Pues Dios me lo dijo. ¿Cómo lo sé? Pues lo soñé. Y no quiero decir que todas esas cosas no sean ciertas o estén mal, pero uno en lugar de refugiarse, refugiar la verdad en la palabra, en lo que dice la palabra de Dios, suelen refugiarse mucho en el misticismo, en algo que solo ellos saben porque Dios se lo dijo solo a ellos. Y hay un peligro ahí en eso. Por una parte, son esos hermanos muy espirituales, lo reconozco, pero que sienten algo, incluso puedo decirlo, sienten algo de desprecio por el estudio.
Y por el otro, hermanos, es muy común, incluso es muy común en nuestra organización, y con vergüenza lo digo, en algún momento yo formé parte de ese grupo, de quienes se sienten tan sabelotodos, que han estudiado mucho, que han hecho muchas cosas, que tienen estudios, que tienen esto, que tienen lo otro. Y como lo mencioné y como lo reafirmaba el hermano Edgar, se vuelven o nos volvemos profesionales del púlpito, y descuidamos la parte espiritual. Hermanos, yo no les vendría aquí a preguntar, ¿qué preferimos? ¿Ser muy espirituales o estar muy bien preparados? Esa no es la cuestión. Aquí la cuestión es, quiero los dos, queremos los dos, queremos saber muy bien cómo hacer las cosas de manera excelente, y queremos ser totalmente llenos y dotados por el respaldo del Espíritu Santo. Queremos las dos cosas, y no está peleada una cosa con la otra, no está peleada una cosa con la otra. En algún momento un pastor fue invitado a predicar en la oración del distrito. Este pastor, pues, no tenía estudios teológicos, no tenía instituto bíblico, era un pastor laico, y tampoco tenía estudios seculares realmente muy avanzados. Entonces él me decía, hermano, no sé qué voy a hacer. Me voy a predicar ahí en la oración, y pues son puros hermanos graduados de ISUM y de la facultad y puros presbíteros, y dice, hermano, y me decía el hermano que en alguna ocasión él había predicado ya tiempo atrás ahí también, y que algún hermano se le llegó a acercar y a decirle, hermano, le hubiera hecho así, le hubiera hecho así, como queriendo ayudarle. Esta retroalimentación que yo les doy, hermanos, de decir, híjole, le hubieras puesto esto aquí, le hubieras quitado esto acá. Llegaron, algún hermano llegó y le dio ahí una recomendación, le dio algún tip, y el hermano se sintió muy mal en su corazón, se sintió que lo había hecho mal. Entonces me decía este hermano, hermano, voy a volver a predicar, y no quiero pues hacer el ridículo, ni quiero quedar mal con los hermanos. Y me pidió que yo le ayudara a hacer su sermón. Entonces, estuvimos trabajando en su sermón, y el hermano por alguna razón me decía, híjole, hermano, es que no entiendo, es que no me entra, es que no sé cómo. Y así como les decía, hermanos, lean el texto y díganme de qué trata el asunto, de qué trata el tema. Y él estábamos ahí 10 minutos, 20 minutos, y el hermano no me podía decir de qué trataba el texto. O bueno, él decía que no podía. Me acuerdo de una frase que él me dijo, hermano, no, es que yo así no puedo. Dice, yo así no fluyo, me dijo. Yo necesito llegar al púlpito y que en el púlpito el Espíritu Santo empiece a hablar. Dice, ahí, así a mí se me quita la pena, ahí a mí así se me quita el no saber qué decir. Dice, yo así le hago. Y como sugiriéndome que la forma de hacer sermones realmente, al menos así lo sentí yo en su forma de expresarse, no era tan llena del espíritu el hacer un sermón sentado como era el hacer un sermón improvisado en el púlpito. Y yo, pues obviamente platiqué con él, ahí estuvimos un rato, convivimos, platicamos, comimos, etcétera. Pero yo le dije, hermano, bueno, la preparación no está peleada con la unción, porque así como Dios es poderoso para darle las palabras que tiene que decir en ese momento, Dios es poderoso para darle las palabras que tiene que decir un día antes en su casa, preparándolo. O sea, no está preparado, digo, no está peleado eso. A lo que yo voy con esto, hermanos, es que sentarse a preparar un sermón no es solamente un acto intelectual.
de leer, de estudiar, de estructurar. Sí, lo hemos hecho toda esta clase, sí, sí es así, pero en el fondo es un acto espiritual. En ese momento en el que nosotros estamos preparando el sermón, días antes de que lo prediquemos, en ese momento Dios está hablando. En ese momento el Espíritu Santo está fluyendo. En ese momento el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón y estamos poniéndolo en el papel. Dios no habla solamente en el púlpito, Dios está hablando desde antes, desde antes, desde antes. Entonces, a esto voy con el hecho de que predicar es un acto espiritual. Elaborar un sermón es un acto espiritual. No podemos desligarlo de esa espiritualidad porque si no nuestros sermones van a estar huecos. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta, algo para decir. Hermanos. En mi caso, Perdón. Sí, hermana Giesi. Yo también conozco hermanos así, que no tienen estudio, pero que son grandes predicadores. Y como dice que es Dios quien habla a través de ellos, a través del Espíritu Santo, porque no tienen un estudio ni primaria, o sea, lo más esencial, y Dios los usa. O sea, es Dios hablando a través de ellos, ¿verdad? Y se puede sentir la presencia de Dios. Porque tampoco, como dice usted, no estoy peleada tampoco con el estudio, ¿verdad? Pero creo que sí es más importante el cómo estamos delante de Dios. O sea, cómo practicamos, o cómo hablamos con Dios, o cómo nos dejamos guiar o nos dejamos usar por Dios a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que Él conoce nuestro corazón y conoce todo nuestro ser y sabe el anhelo del corazón de que queremos ser útiles en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces, conozco varios pastores así, hermano, que algunos ya no están, pero que Dios los usó en grande manera. Entonces, Amén. Yo creo que a veces sí es cierto, no es necesario estudiar. Cuando Dios quiere usar a aquella persona, no es necesario que tú, es más, conozco un hermano que él no sabía ni siquiera ni leer ni escribir, pero él aprendió ya en el camino del Señor y el Señor lo usaba en grande manera. Entonces, yo creo que para Dios no hay nada imposible y Él conoce el corazón de cada uno, el anhelo del corazón, y Dios usa a las personas, ¿verdad? Que están dispuestas a ser usadas por Dios. Amén. Gracias, Entonces, hermana Conchita. Dios bendiga. Totalmente de acuerdo, pero mi comentario iba más en tono de decir que, bueno, sí, a los hermanos que no se preparan, hay respaldo de parte de Dios. Entonces, esto no dice que podamos no prepararnos para poder ser respaldados por Dios. Todo lo contrario, les digo, no pensemos, prefiero esto que esto, prefiero estudiar a ser lleno o prefiero ser lleno a ser preparado. No, no, no. Al menos en este grupo, hermanos, en este salón, queremos las dos, totalmente. Queremos ser llenos del Así es, Espíritu Santo, hermano. queremos estar bien preparados, porque si tenemos esas dos cosas, somos una bomba. Vamos a explotar en el nombre de Jesús. Giesi, ¿ibas a comentar algo? sí, hermano, referente a lo que estamos, lo que está comentando. En mi caso, bueno, mi familia, de mis abuelos, pues mi abuelo fue pastor y él es sin escuela, o sea, normal, ¿verdad? Primaria, lo mucho, y pues no. Y mi abuelo era, como usted decía, una persona laica, o sea, un predicador laico, pero yo alcancé a mirar de niña que él tenía sus estudios, o sea, él se encerraba tenía como no un estudio grande, pero así un escritorio,
Y él ahí se ponía, incluso ahorita yo tengo las notas de él guardadas, ¿verdad? Ya no está con nosotros, está en la presencia de Dios, pero tengo todavía sus notas, tengo sus predicaciones. Si él sin tener un estudio, a lo mejor como nosotros, que ahorita tenemos esta oportunidad, pero él buscaba libros a lo mejor que lo apoyaran un poquito. Y yo he visto sus sermones y yo veo que es como los que nosotros estamos realizando ahora, que Ajá. en ese tiempo a lo mejor no tenía un instituto o algo para estudiar. Mis papás pues aprendieron por el instituto, en ese tiempo era de correspondencia. Ujú. Y hay algo que mi mamá siempre me dice, cuando yo entré a estudiar al instituto, me decía, sí, mija, está bien que estudies, todo está perfecto. Y ella me decía, pero yo le oro mucho a Dios para que no te vayas solo al estudio, ¿sí? Sino que sea a través de él. Ora, ella siempre me dice, cada vez que digo, mami, es que me voy, a veces que la voy a ver, me dice, y le comento, me tengo que ir, tengo tarea. Y ella me dice, pero antes de hacer la tarea, mijita, antes de que usted se ponga a estudiar, póngase a orar. Ore un ratito, dígale a Dios que usted va a estudiar. Y todos los días es lo mismo, todos los días mi mamá está diciéndome que está orando y que llore. Incluso ella, a veces comentamos los sermones, digo, mami, vi esto, y ella me dice, ay, sí, mija, y empezamos entre las dos. Ella a lo mejor no tiene un estudio así tal cual, pero tiene mucho conocimiento que Ah, básicamente le dio el leer la Biblia y el orar, sí. y algunos por este estudio de correspondencia. Entonces, yo sí lo puedo ver que tanto si no estudiaste, pero estás respaldado por Dios, tanto como ahora que nosotros tenemos esta oportunidad de estudiar, pero siempre y cuando teniendo el mismo respaldo, Dios nos puede usar tanto a alguien que no esté estudiado como a alguien que esté estudiado, porque a fin de cuentas, el estudio nos prepara secularmente nuestra mente, pero el Espíritu prepara nuestro corazón, igual nuestra mente para poder esa palabra recibirla. Entonces, eso yo lo he oído mucho, de hecho, ahorita el comentario del hermano Edgar, creo saber de quién es, ¿verdad? Porque también está acá en Cadereyta. Y sí lo hemos escuchado mucho, muchísimo, muchísimo. Y yo al principio sí tenía mis reservas cuando antes de entrar a estudiar, sí era como que algo, yo tenía como que algo de temor, pero pues orando y pidiéndole siempre a Dios, algo que yo siempre oro antes de una predicación o de hacer algún sermón o alguna enseñanza, siempre le pido a Dios que me ayude a que no diga algo que no es, que no, o sea, ese es mi temor más grande, que yo pueda decir, dije algo que a lo mejor no fue de parte de Dios, fue mío, y eso es una oración que siempre le tengo. Y pues para eso también me gusta pues prepararme y estar estudiando y leyendo la Biblia y comentar, ¿verdad? Comentar con las demás personas que me pueden ayudar o me pueden decir que estás mal o a lo mejor así. Y pues la verdad sí es, pues es algo muy importante las dos, tanto el Espíritu Santo, o sea, la oración, Amén. la unción, como el saber o en el estudio, en el estudio. Amén. Muchas gracias, Giesi. Ahorita damos la palabra a los hermanos que tienen la mano levantada. Hermanos, por favor, háganme un favor. Los que puedan prender sus cámaras, prendan sus cámaras. Ahorita vamos a platicar, vamos a interactuar un poquito. Ahorita estamos platicando de esto, vamos a platicar de otras cosas, pero muchas gracias, Giesi, por tu comentario. Algo que dijiste me hizo mucho sentido y era me conmovió, de hecho, lo que mencionabas que tu mamá ora porque no te vayas tanto al estudio, a las letras. Es que les voy a decir algo, hermanos, es bien sencillo. Y es que cada uno de nosotros tenemos un carácter, una personalidad distinta. Hay personas a las que no les gusta estudiar, no les entra el estudio, dicen que no es lo suyo, y es muy fácil que esas personas se sientan mucho más cómodas en un ámbito totalmente espiritualizado y digan, no, 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 yo no estudio y compenso mi no estudio con mucha oración. Porque hay personas que es más cómodo no estudiar y orar mucho. Y hay personas que tendemos mucho a racionalizar, a intelectualizar las cosas, que nos gusta mucho aprender, descubrir cosas. De hecho, se los comparto, hermanos. Yo leo al ritmo de un libro por semana aprox. Y mi meta para el 2022 es llegar a leer un libro al día. Entonces, esa es una meta personal que yo me planteé.
Para mí es muy fácil decir, no, pues enamorarme de los saberes, de la lectura, de aprender aquí y allá. Es muy fácil. Me ha pasado muchas veces descuidar mi vida devocional por estar metiéndole cosas a la cabeza. Depende de nuestra personalidad. Hay quienes tienden a espiritualizar mucho las cosas y hay quienes tienden a intelectualizar mucho las cosas. Y entonces tenemos ministros de un lado y del otro. Pero aquí lo que yo les invito, hermanos, es a salir de su área de confort. O sea, si a ustedes no les gusta el estudio, estudien mucho. Y si ustedes batallan con eso del fuego y de la unción y métanse en un ayuno de 3 días. Enciérrense en su cuarto, busquen fuego. Sálganse de su zona de confort. El propósito es que nosotros tengamos las dos. No 50 y 50, no, 100 y 100, las dos. Ese es nuestro propósito, hermanos. Ismael, tú levantaste la palabra antes. Sí, dile, maestro. Bueno, me parece bastante interesante lo que comenta acerca de la preparación y pues de que los dos extremos, ¿verdad? Algo que me impactó mucho de parte del video era de que decía que este predicador, Jonathan Edwards, no iba a predicar ese día, sino que pues bueno, estaba preparado con un sermón y le dieron el lugar. Bueno, yo en mi iglesia, bueno, soy predicador para la gloria de Dios, más sin embargo, siempre el pastor me ha dicho, tú eres mi comodín de emergencia. Sí me da mis días de predicar, me manda por otros lados, pero comodín de emergencia es el que día que voy al culto tengo que estar listo para predicar en cualquier momento y siempre tengo que traer el sermón. Entonces, de ese lado de que este hermano predicador, Jonathan, estaba listo para predicar, me parece bastante interesante con nosotros los predicadores que tenemos que estar preparados en todo momento con un sermón, no solamente pedir fecha y un mes antes hacer el sermón, sino que siempre pues traer nuestro sermón, ¿verdad? Y de este lado de que nos dice de los dos polos, los muy espirituales, los muy estudiosos, me pasó el año pasado cuando iba comenzando en primer año, un hermano de la congregación que se hizo pastor, Dios lo llevó a ser pastor, empezó a predicar, no tenía nada de estudio él, se fue a un rancho y Dios lo llamó, empezó a trabajar y Dios lo llamó a pastorear. Empezó a predicar, empezó a pastorear, empezó a crecer en todas las áreas y gente de la congregación pues me empezaba a comentar, ¿verdad? Mira, tú sigues estudiando y él pues ya está en campañas, ya está en predicaciones, está en todos lados, ¿no? Y me lo empezaban a decir muchísimo. Yo siempre me mantuve callado y Dios sabe que no le tenía ni envidia, ni mal pensamiento, ni nada, simplemente decía, bueno, pues es la voluntad de Dios y seguimos adelante echándole ganas. Pasa el tiempo y después este hermano, bueno, actualmente pues se hizo solo Jesús. Pasó lo que usted comenta, cayó en herejía, le siguió predicando y me lo dijeron muchos predicadores, compañeros de la iglesia, y me lo empezaban a decir, no, que tú sigues estudiando, estás estancado estudiando y él ya anda muchas otras cosas y empezó aún después de ti. Entonces, ya después de que yo vi que él cayó en la herejía, por ser solo Jesús, ¿verdad? También seguí sin decir nada, les digo sin decir nada de él. Más sin embargo, los que me empezaban a decir de que, mira, tú sigues estancado, solitos ya venían y me decían, ¿verdad? No, entonces noto la importancia en el estudio y en la preparación. Y claro, siempre he tenido bien fijo eso de que usted dice, ¿verdad? Es pues tanto de los dos, ¿verdad? Tener tanto el conocimiento que nos ayuda a no cometer esas cosas de herejía y la oración que siempre nos va a hacer que Dios esté con nosotros, ¿verdad? Que no se dé esa área espiritual. Pero por el cual sí me parecía bastante importante esto del hermano Jonathan, de estar preparados en todo momento, ¿verdad? Amén. Muchas gracias por tu comentario. De hecho, les quiero platicar un poquito de mí. Algunos de ustedes les he dado clase, pero a lo mejor poco saben de mí, poco me conocen. A lo mejor uno que otro por ahí me sigue en Facebook, no lo sé. Yo, hermanos, relacionado a lo que dice Ismael de estar preparados en todo momento, a mí me pasó algo muy singular recién entré a la escuela bíblica. Yo me convertí a los 15 años. Al año Dios me llamó al ministerio. Mis papás no son cristianos a la fecha. Una de mis hermanas ya se convirtió. Y yo tenía un año de cristiano, me bauticé nada más porque necesitaba estar bautizado para el instituto. Yo le dije a la que entonces era mi pastora, hermana, ¿qué necesito para predicar? Y me dijo, bautízate. Y bueno, me bauticé.
porque tenía en mí un deseo enorme de predicar la palabra. Y me bauticé y todavía no me habían dado lugar ni con los jóvenes ni en ningún lado y me metí a la escuela bíblica. La primer semana de la escuela bíblica, yo entré a primero y los hermanos de tercero, yo recuerdo, eran clases presenciales. No sé por qué, no lo entiendo del todo, pero a ellos no les gustaba participar predicando en los devocionales. A tal grado que muchas veces cuando veían en la agenda que les tocaba predicar ese día faltaban a las clases. Y sucedía muy frecuentemente que el predicador, el estudiante que iba a predicar, no iba. Y yo recién convertido, pues tenía un año de convertido, nunca había predicado en mi vida, jamás había predicado en mi vida. No estaba preparado ni espiritualmente, ni intelectualmente. Me dijo el representante del aula, el representante estudiantil, oye Arturo, ¿puedes predicar? Me dijo mientras estaban tocando el canto para la ofrenda. O sea, ya iba a tomar lugar. Y yo le dije, pues como quizás muchos responderíamos, yo respondía así, híjole hermano, no estoy preparado, no me siento preparado, porque no lo estaba, no me siento preparado. Y el hermano dijo, bueno, está bien, no te preocupes, predico yo. Y el hermano predicó, y predicó de los talentos enterrados. Yo no me lo tomé personal, yo nunca pensé que era para mí, pero yo creo que Dios me habló con ese mensaje. Cuando el hermano estaba hablando de esa parábola de los talentos y que dijo que hubo uno que Dios le había dado un talento y lo enterró y no lo usó, yo sentí como que Dios me estaba hablando, pero tan, tan, tan fuerte a mi vida en ese devocional, que yo en ese momento me arrepentí de decirle que no al Señor, porque yo sentí, no que le había dicho que no al hermano, el hermano que no le había dicho que no al representante estudiantil, yo sentí que le había dicho que no a Dios. Yo sentí que Dios me estaba diciendo, oye Arturo, predica, querías una oportunidad, te la estoy dando. Y en ese momento yo sentí que le dije que no a Dios. Y hablaron de los talentos enterrados y yo ahí en ese momento le hice una promesa a Dios. Le dije, Señor, nunca te voy a volver a decir que no. Y hasta la fecha, hermanos, si no hay ninguna otra actividad que se empalme, yo siempre le digo que sea al Señor. Sea donde sea con quien sea, sean cuantas personas sea, hay ofrenda, no hay ofrenda, sea una célula, sea una campaña, sea lo que sea, yo siempre le digo que sea el Señor por ese momento en el que Dios me habló. Y es algo que aprendí a la mala, con lo que dice Ismael. Gloria a Dios, Ismael, que eres el comodín. A partir de ahí, hermanos, yo fui el comodín toda mi vida. También en la escuela bíblica, siempre que faltaban alguien, predicaba yo. En la iglesia, siempre que faltaba alguien, predicaba yo. Y muchas veces fue en ese momento, en ese rato, pero dije, tengo que estar preparado para decirle que sí al Señor en el momento en el que se necesite. Hermana Diana, tiene la palabra, hermana. Ay, amén. Gracias, hermano. Bien, yo también, hermano, quisiera también ver algo de observar, me el hecho de que al describir al hermano Edward, un hermano ¿verdad? Que casi no gesticulaba, ¿verdad? Entonces, ahí yo ¿Está muy entrecortado o es mi laptop? Se me hace que es el internet de la hermana Diana, yo también la oigo entrecortada. A lo mejor se lo porta como... A lo mejor se apaga la cámara, ¿no?
La voy a... Ah, sí, sí. Mucho lag. A ver si me escuchan ahí mejor. Fuerte y claro, hermana. Ahí voy, ahí voy. A ver. Aquí. ¿Ya me escuchan? Sí. Qué pena, disculpen. Ay, ¿cómo le hago, amor? La cámara está ahí. Sí, pero para subirle aquí. Bueno, hermano, yo quería resaltar sobre el video. Sí, sí me están escuchando, ¿verdad? Es que yo no escucho lo que estoy diciendo. Amén, amén. Sí, gracias. Sobre el video, la personalidad del hermano, porque lo describe, el narrador lo describe como una persona seria, una persona que incluso casi no gesticulaba, o sea, así, ¿verdad? Y lo veía como el poder de Dios, ¿verdad? Dios lo respaldó de tal manera que como se dice que no pudo terminar el mensaje. Y eso me enseña a mí que no es tu personalidad, porque a veces pensamos, es que yo no soy como para un mensaje así de poder, de unción, porque yo soy de una personalidad como seria o más, más pasiva, ¿verdad? Como para predicar un mensaje así, que lleno de unción y donde Dios se pueda mover de esa manera. Entonces aquí lo que me enseña es que no depende de nosotros, que depende de Dios, que depende del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo vaya a hacer, que nosotros solamente debemos de, pues, dejarnos usar, como también lo podemos aprender o rescatar, que no estaba, el hermano no estaba en el programa y Dios ya tenía un plan. Entonces, eso nos enseña que nosotros solamente tenemos que estar dispuestos a ser usados por Dios y el que va a hacer todo es Dios. Claro que debemos de prepararnos, pues sí, en el estudio, debemos de prepararnos también en la oración y todo, pero el estar dispuestos y que no antepongamos nuestra, sí, ¿verdad? Nuestras limitaciones, porque Dios puede usar todo de nosotros. Nada más quería resaltar Amén. eso, ¿no? Amén. Muchas gracias, hermana Diana. Así es como usted dice, y a lo mejor dice usted, yo no soy tan así, tan explosiva o tan efusiva al hablar. Hermana, créame, yo tampoco lo soy. Eh, es más, denle gracias a Dios que no me escucharon predicar hace 5 o 6 años. Yo predicaba de una forma tan monótona, tan aburrida. Yo así predicaba. Yo hablaba en un solo tono, no modulaba la voz. Una, porque yo nunca no solía predicar seguido, nunca lo hacía. Pero luego, como que eso se volvió parte de mi personalidad. Yo no soy una persona ni muy extrovertida, ni el alma de la fiesta, ni el más gracioso, ni nada por el estilo. Entonces yo asocié eso como a mi personalidad, a decir, yo pues soy así, yo soy, pues tranquilo, sí soy tranquilo, pues así predico. Eh, pero como les mencioné hace un momento, mi predicación ha ido cambiando, ha ido mutando, desde los inicios hasta ahorita, ya tengo de repente explosiones de evangelista cuando yo no predicaba así ni de chiste hace unos años, pero es parte del tratamiento que Dios tiene con uno, es parte del crecimiento que uno está teniendo, es parte también de la personalidad. Y no es necesario uno ser explosivo al hablar para que la presencia de Dios caiga. Uno puede hablar tranquilo y la presencia de Dios puede sentirse bien potente.
Algo así se decía también de William J. Seymour, el responsable del avivamiento de la calle Azusa. También se dice que él hablaba de una forma muy, muy tranquila. Que eso no sea una limitante, hermanos. El decir, yo soy tranquilo, yo no soy muy así, que eso jamás sea una limitante, hermanos. Dios nos puede tomar y nos puede usar. Es más, estando ahí, ya no somos nosotros, no somos nosotros. Es Dios haciendo lo que Él quiere a través de nosotros. Y si Él quiere que nosotros digamos y hagamos algo, lo vamos a hacer. Estamos, en ese momento, hermanos, estamos poseídos por el Espíritu Santo. Vamos a tomarlo de esa manera. Muchas gracias, hermana Diana, por su comentario. ¿Alguien tiene algo más que mencionar o vemos otro ejemplo de algún predicador? Bueno, Fanny. Hermano, Dios le bendiga. Bueno, yo en lo particular, yo pues no soy así mucho de predicar, ¿verdad? En la iglesia, pero las veces que me he dispuesto, ¿verdad? Como decían nuestras hermanas, la disposición cuenta mucho también, ¿verdad? Entonces, como yo podía, yo Creo que se trabó. No se Se está escucha. cortando. Si quieres apagar el video, Fanny, para que fluya mejor el internet. Mi predicación, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, llevamos... ¿Sí me escuchas? A ver, ¿habla? ¿Ya? Sí, ya. Ah, ok. Bueno, entonces les comentaba que, pues, así en mi poco conocimiento, ¿verdad? Pues yo me disponía, claro, en obediencia a Dios, pues a compartir la palabra. Pero, hermanos, yo creo que desde que nosotros ponemos un pie en el altar, sabemos que no es un lugar cualquiera, ¿verdad? Sabemos que toda palabra que digamos ahí en el púlpito, daremos cuentas, ¿verdad? Entonces, yo siempre yo le decía a mi pastora, ay, hermana, ore por mí porque estoy súper nerviosa. Yo soy muy nerviosa, hermanos. Entonces, me dice, no, Fanny, mira, Dios sabe, está viendo tu disposición, Él sabe que, o sea, tú siempre dime y siempre me da el consejo, tú siempre di que no vienes en tu nombre, que vienes en el nombre de Jesús. Entonces, a mí en lo particular, a mí me pasaba, hermanos, de que, bueno, yo preparaba la palabra que Dios quería que compartiera, pero en ese momento, se me cambiaban las cosas. Entonces, en ese momento, algo que a mí me pasa es de que cuando yo estoy leyendo, yo siento equivocarme más. Yo como que lo mío es, tener que aprendérmelo, porque el momento de que yo bajo mi mirada a mis notas, me pongo como que me pongo más nerviosa. Entonces, yo lo que sí he experimentado que en ese momento el Señor me cambia las palabras, o sea, y que yo misma sé mi nivel en el que estoy y yo digo, ay, wow, pues, ¿de dónde hablé tanto? Pero es como dicen, es el Espíritu Santo hablando a través de uno, es cuando uno se dispone y cuando uno, pues, lleva una vida de consagración y como decían nuestras hermanas, pues, Dios sabe, ¿verdad? Entonces, ese es mi aportación. Amén. Gracias, Fanny. Totalmente de acuerdo. De hecho, a muchos les hice esa corrección en la introducción y en la conclusión, incluso en los puntos principales, que les decía, quítenme los párrafos, pónganme bosquejos, pónganme la línea, la idea principal. La razón por la que les puse esto, les decía esto, hermanos, es que a veces a uno se le va la onda mientras está predicando y tiene que voltear a ver las notas. Entonces, si nosotros volteamos a ver las notas y vemos un bloque de texto, vamos a batallar en encontrar lo que queremos encontrar, nos vamos a perder, y es más difícil. Además, corremos el riesgo de estar tentados a leer.
y entonces le terminamos leyendo a la congregación todo nuestro sermón. Entonces, porque así aminoramos quizás un poquito los nervios. Es algo muy común, sucede mucho. Entonces, si nosotros no tenemos texto ahí, sino una frase, pues ya perdemos esa muletilla homilética. Ya no tenemos la opción, ya no podemos leer. Entonces, es para ayudarnos a no depender de las notas durante la predicación. Bueno, y totalmente de acuerdo con lo que dice Fanny. El Señor nos toma. Yo también me quedaba sorprendido al inicio de que de dónde dije estas citas bíblicas si yo ni citas bíblicas me sé. Al inicio que no me las sabía de memoria y las decía, uno se sorprende que Dios habla a través de uno y es algo deseable. Y como dice Fanny, está el temor porque el púlpito es un lugar sagrado, es un lugar santo y al menos a mí me da temor el que la gente vaya con una necesidad. La gente viene con sus hogares rotos, viene con enfermedad, viene padeciendo necesidad económica, viene con pecado, viene con dolor en su vida y vienen a la iglesia esperando que Dios les hable, esperando sentir la presencia de Dios. Y si yo me paro ahí y no transmito la presencia de Dios y no les digo lo que Dios quería decirles, esas personas se quedan sin lo que necesitan. Uno es el responsable de eso. Entonces uno tiene que tener el temor de Dios de decir lo que el Señor quiere decir. Sí, hermano Rodrigo. Yo creo, maestro, que allí entra de que tiene que ver mucho la preparación, ¿verdad? Porque es como dice usted, va gente con una necesidad, va gente con una enfermedad y cuando no conoce, no tenemos la preparación, no conocemos la palabra, nos agarramos a hablar diciendo, yo declaro y esto, o sea, mostrando un Dios que, claro, sabemos que Dios todo lo puede hacer, todo lo hace, eso es real, ¿va? Eso es claro, pero la voluntad de Dios nunca la tomamos en cuenta, ¿va? La voluntad de Dios. Entonces, ¿a qué voy, hermano? A que tiene que ir muy a la mano la preparación, el conocimiento, que es lo que estamos haciendo nosotros, el conocimiento y la oración, ¿va? Someternos a la voluntad de Dios, meternos en oración, porque yo he escuchado muchas veces y he visto muchas veces donde los hermanos que predican, va gente con necesidades y Dios lo va a hacer y yo lo declaro y para tal día tú vas a... O sea, y la gente sale con esa ilusión, hermano, con esa esperanza, pero no pasan las cosas y están decepcionadas, pero es que el hermano dijo, y es que Dios, ¿dónde está? Entonces, como que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que se predica, con lo que hablamos, porque sí dañaríamos muchas veces sí dañaríamos a la gente que es nueva, ¿verdad? Que es nueva. Amén. Así es, hermano Rodrigo. Muchas gracias, hermano Edgar. Sí, mira, una de las cosas que en lo personal me ha generado y todavía en el presente me genera mucho temor es tomar el púlpito. Me refiero al hecho de que no me conoces personalmente. Quienes me conocen saben que soy una persona que se le facilita hablar, tiene mucho verbo. Y mi mamá tiene muy dado, cuando yo entro al instituto, hago el comentario, porque tal vez no se habían dado cuenta ella, de que yo no predicaba. Yo en la iglesia fui líder 20 años de alabanza del grupo y verme al frente cantando, dirigiendo, era muy común, pero tal vez la gente no se daba cuenta que había un lugar que yo no tomaba y era el de predicar. Tengo muy presente 2 predicaciones que fueron las únicas que hice hasta antes de entrar al instituto, en donde por lo menos ya en los devocionales
empezó a hacer de forma más recurrente, pero fueron 2 predicaciones previas a que entrara al instituto que yo las hice. Una, me agarré por montes y collados que me aventé 1 hora, no sé cómo terminé. Y la segunda fue una prédica de 5 minutos a los jóvenes. Me paré, me bloqueé y se acabó. No supe qué decir, pedí que pasaran al altar y vámonos, porque yo ya no supe qué hacer. Muchos que me conocen podrían haberse preguntado, pero si el hermano Edgar habla mucho, ¿cómo es posible que no supo qué más decir? Y yo le decía a mi mamá, que es la que siempre me dice, es que tú sabes hablar y hablas mucho, ¿cómo es que se te va a dificultar predicar? Y le decía, es que una cosa, mamá, y la tengo bien presente, una cosa es predicar y otra cosa es pararme a hablar. Si usted me pide a mí que me pare, agarre el micrófono y me ponga a platicar y saque conversación con los hermanos y que les converse de lo que quiera durante 45 minutos, lo hago y no me preocupo. Pero si usted me dice, párate y predica, eso es muy diferente. Cuando ya me ha tocado tomar ese lugar, y lo comento por lo siguiente, sí soy de las personas que ahorita todavía en este momento necesita tener al alcance las notas, porque si no tengo las notas a mi alcance no me siento seguro. Sí, creo que de repente pudiera entrar ese Edgar platicador que lo único que va a hacer es entretener y decir de cosas y no va a dar un mensaje. Pero también no quiero caer en el Edgar que avienta una predicación sosa, aburrida, leída, que no aporte nada. Entonces, estoy tal vez en esa lucha de qué forma voy a tener que salir de esa, de entrar a esa prédica. Le preguntaba yo a uno de a mi cuñado, además tengo un cuñado, tengo una hermana, y le preguntaba yo, porque él predica muy bien, y le decía, ¿cómo es que yo va a ser mi forma de prédica? Porque hasta ahorita siento que soy muy pasivo cuando agarro el micrófono, todavía me tengo que ajustar un poquito a las notas y me decía él, lo vas a encontrar, te vas a dar cuenta tú solo, en el camino haciéndolo, te vas a dar cuenta de esa situación. Entonces, esto pues lo comento, digo, tal vez para que los que me escuchen se identifiquen con probablemente un panorama parecido al mío y se den cuenta de que, bueno, pues hay un proceso por el cual tenemos que pasar, pero si algo tenemos que tener claro en este proceso es la importancia de la prédica. La prédica no es echar un rollo mareador. La prédica es dejar que Dios dé el mensaje. Y Amén. pues hasta ahí es lo que nos toca todavía ir, en mi caso, ir comprendiendo e ir amarrando. Amén. Muchas gracias, hermano Edgar, por compartir esa experiencia. Totalmente de acuerdo con el consejo que le dieron. Uno va encontrando su voz. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque hay muchos predicadores que admiran a tal hermano, admiran a tal predicador y emulan sus gestos, emulan sus expresiones, emulan su forma, quizás esperando que Dios los respalde de la misma manera que los respalda a ellos o que los use de la misma forma. Yo no viví el cristianismo en ese tiempo, pero tengo entendido que en el tiempo de Gigi Ávila todo mundo predicaba como puertorriqueño, porque uno, pues admira a ciertas personas que Dios usa. Y a veces en ese admirar uno, sin quererlo, se llega a apropiar de algunas maneras, de algunas expresiones.
pero es importante que nosotros vayamos encontrando nuestra voz. Hermano Edgar, no te preocupes. Yo te digo, yo ahorita no soy el mejor predicador, tengo muchas cosas que aprender, yo sigo aprendiendo, sigo buscando mi voz, sigo buscando mi estilo, mi forma, la sigo construyendo, la sigo haciendo crecer, mejorando. Yo quiero ser más explosivo de lo que soy, porque tengo mis momentos, pero no soy un evangelista. Pero no predico de la forma en la que predicaba hace unos años. Entonces sigo creciendo, así como el hermano Edgar compartió. De hecho, lo valoro mucho, hermano, lo admiro por haber compartido eso, porque no es fácil decir en lo que uno batalla. Entonces, con el propósito de que ustedes aprendan, hermanos, también les voy a compartir en qué yo batallo. Yo batallo mucho en conectar con la gente, en hacer clic con la gente, en que la gente diga, wow, qué agradable predicador. Con los adultos, a lo mejor, por ejemplo, si yo predicara a los ministros, o a una, aquí en un espacio como a gente que se está preparando para el ministerio, a ministros, a hombres de negocios, a lo mejor podría hablar, porque no sé, yo me esfuerzo porque no broten palabras raras en mi hablar. En mi diario hablar, yo hablo bien extraño, pero me dicen algunas personas, hermano, es que la gente no te entiende, es que la gente no habla así, a la gente le parece raro tu forma de expresarse. A veces los jóvenes se han reído de mí por palabras, por expresiones. Me dice, y es que el hablar así o el ser así, no hace que no conectes con la gente. Entonces, uno de mis problemas es que batallo con conectar con la gente, que la gente se identifique conmigo y que haya esa simpatía, que uno podría pensar, bueno, al final la predicación es hablar de parte de Dios, pero es importante, hermanos, también que la gente sea receptiva a la persona que está dando el mensaje. Si la persona que está dando el mensaje parece antipática, parece demasiado seria, demasiado gruñona, demasiado osca, demasiado amargada, la gente pues va a decir, no, pues está muy cierto lo que dice, pero el hermano se ve que no figura. Entonces, yo batallo mucho con eso y he encontrado formas y estoy trabajando en eso. Trabajo en procurar hablar de manera más simple, más directa, más sencilla. Estoy tratando de meter algo de humor, algo de comedia en la parte de la introducción. Estoy tratando de abrirme más porque les digo, soy una persona que no suele conectar mucho con la gente. Y si alguno de ustedes, hermanos, se identifica con mi situación, yo espero que no, si alguno de ustedes se identifica con mi situación, es porque yo hasta la fecha, aunque soy el maestro, yo sigo aprendiendo y tengo mucho que aprender. Un paso para conectar con la gente es abrirse con la gente. Es algo que yo aprendí racionalmente. Hay gente que lo hace de forma natural. Yo lo tengo que pensar. Yo lo tengo que hacer intencional. Esto que hice de decirles, hermanos, yo batallo con esto lo hice conscientemente, porque de alguna forma quiero que ustedes hagan clic conmigo, sientan empatía por mí y digan, el hermano también batalla, el hermano también, pues sí. El abrirse, el exponerse, el decir en lo que uno está batallando o en lo que uno está fallando, eso hace que la gente sienta empatía por uno como predicador o por uno como exponente. Les doy este tip, hermano. Me costó mucho aprenderlo y me cuesta mucho implementarlo. Porque para una persona que no es natural
decir constantemente en qué está fallando, es un paso pues difícil. Entonces, les recomiendo, hermanos, si alguno de ustedes da la apariencia como yo de ser muy serio, de ser muy sobrio, y de no conectar con la gente, el ser sincero y abrirse. Porque no es lo mismo, y esto es muy importante, hermanos, no es lo mismo decirle a la gente, hermanos, arrepiéntanse, pecadores, a decirles, hermanos, necesitamos arrepentimiento, vamos a arrepentirnos porque hemos pecado. El hablar en primera persona hace un mundo de diferencia. Hace que la gente se dé cuenta que los que estamos en el púlpito no somos Supermanes, no son Wonder Woman, somos gente de carne y hueso que también se equivoca. Y eso hace que la gente diga, wow, de verdad se puede vivir en santidad, de verdad se puede servir a Dios. Y entonces la gente aspira a eso en lugar de verlo como algo inalcanzable, inaccesible, algo etéreo que solamente algunos privilegiados pueden entrar a eso de servir a Dios. Entonces, cuando no se ve así, se ve algo, un lugar al que aspirar. La gente quiere servir a Dios, quiere entregarle su vida. Bien, hermanos, ¿alguien tiene otra cosa para decir? Hay tiempo, hermanos, estamos platicando, estamos charlando. Yo, hermano. Adelante, hermana. Como último, bueno, no último comentario, es mi comentario. Yo quisiera predicar como predico en el baño o en mi recámara frente al espejo. Pero a veces es cuando me paro en el espejo de mi recámara y luego voy y predico al baño, es completamente diferente. Pero lo que tengo mucho es que no me siento muy segura con las notas. O sea, yo hago mis notas y las dejo en mi Biblia, pero casi nunca traigo ya las ideas, traigo todo y nunca volteo a ver mis notas porque me pasa a lo mejor lo que usted dijo. Volteo a ver las notas y ya me revolví porque no sé ni siquiera, necesitaría ir palomeando. Esto ya lo dije, porque si volteo a ver mis notas, no puedo. Otra de las cosas que me pasa es la mirada con las personas. Busco sola, en la iglesia hay una ventaja de que hay un pasillo, o sea, están unos de un lado y otros de otro, y yo me enfoco en el pasillo. Y sé que el problema es ese, que necesito hacer contacto visual con la gente, pero yo me enfoco en el pasillo y pocas veces hago contacto visual con la gente, pero es esto, que mis predicaciones en el espejo son un poco diferentes a cuando ya me paro en el púlpito, porque hasta lloro, hasta Dios me está hablando de una manera tan, yo sí, lo voy a decir, lo voy a hacer, y me río y soy completamente otra persona que cuando estoy en el púlpito. Entonces sí hay que trabajar en eso porque... Hermana Sori, la felicito. Una, porque no todos practican frente al espejo, porque a veces sí da cringe verse uno mismo en el espejo y decir, ay, soy yo. O de repente, sobre todo los que viven con alguien más, no sé, su esposo, su familia, que digan, ay, la hermana está medio loquita. A mí sí me ven loco, pero yo sí hablo mucho solo. Primero que nada, hermana, baby steps, poquito a poco. Puede comenzar en su iglesia viendo a los de la primera banca, a este hermano, los de las primeras bancas. Y así se va unas 2, 3 veces que predique, y luego a los de las segundas, a los de las terceras, y ya se va naturalizando eso. La otra cuestión, hermana, eso de que a usted porque dice, yo predicando sola predico, pero fenomenal. Me gustaría predicar así cuando predique de verdad. Es totalmente comprensible, hermana. A mí también me sucedía mucho. Yo le puedo hacer 2 sugerencias. Una es que ahora practique con gente. ¿A qué me refiero? A que predique yo me salía a los mercados o a los camiones a predicar con gente que no conozco, que no me conoce, que si piensan de mí lo que vayan a pensar de mí, pues no me importa mucho,
Y pues que necesitan la palabra. Entonces mataba a 3, 4 pájaros del mismo tiro. Esa es una, puede ensayar con gente. Y la otra, que es algo que recientemente, desde hace un año, yo creo que lo he estado haciendo, es practicar con Dios. Predíquele su sermón a Dios en sus tiempos de oración. Yo a veces sí le digo, Señor, y me imagino que estoy en el púlpito y que Dios me está viendo, me está ahí, y haz de cuenta que como diciéndole, Señor, dame el visto bueno. Así como van a predicar ustedes y yo los voy a examinar, yo les voy a decir, hermanos, hicieron esto, 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 le pueden agregar esto y esto. Imagínense que Dios es su maestro de música y que Él les va a dar el visto bueno a su mensaje, que Él los está escuchando. Y entonces cuando Dios hace ese visto bueno, y uno sabe que el mensaje es de Dios y que Dios ya lo escuchó, y que Dios sabe eso, entonces uno se sube al púlpito con mucha más confianza y uno podría hacerlo con mucha mayor naturalidad. Hermano Edgar. ¿No has bajado la mano? Oye, mira, lo que pasa, yo creo que en el caso de lo que comenta Sori, probablemente nos pasa a muchos, o sea, no el caso personal solamente de ella o junto contigo, sino de muchos. Yo creo que lo que queremos es evitar que la gente que está a nuestro alrededor, nuestros conocidos, nos puedan señalar y decir, tú quieres parecerte al hermano tal, tú no eres así, tú no predicas de esa forma, tú estás queriendo imitar a esto. Entonces, nosotros lo que buscamos cuando nos paramos al frente es distanciarnos de esas personas, y lo que hacemos es una prédica muy diferente a la que habíamos pensado frente al espejo, en el baño, en el sanitario, en donde la hubiéramos ensayado, porque pues bueno, en lo personal también las ensayo, las predicaciones en mi habitación, y me salen de una forma que cuando las quiero predicar delante de la gente no es igual. Y es lo que me pasa por la cabeza, que mientras está la gente delante de mí, lo que yo hice cuando estaba frente al espejo, no lo hago porque, ¿y qué van a pensar de mí? Saben que yo no soy ese, o yo no predico así. Entonces me distancio de eso y no logro embonar en una prédica como la que quiero predicar, en el tono que quiero predicar, y ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos. En sí yo lo veo como una debilidad que tenemos todos, que tenemos que afrontar y que tenemos que sacar adelante, porque si no, va a pasar mucho tiempo o vamos a tardar mucho en lograr llegar a encontrar esa voz que queremos transmitir. Amén. Muchas gracias, hermano Edgar. De hecho, me surgió una duda bastante profunda con lo que estaba mencionando, que a veces uno ensaya de una forma en el espejo, en el baño, y luego predica de otra. Y entonces usted mencionaba, pues es que yo no soy ese. Y la pregunta es, ¿uno es cuál? Uno es el que, o sea, soy verdaderamente yo cuando predico como predico en la iglesia, o soy verdaderamente yo cuando predico solo. Entonces ahí habría uno que examinarse y tratar de ser lo más, ¿cómo decirlo? Genuinos. Ya sea, pues, sobre todo en la iglesia, ser nosotros mismos a la hora de predicar. Que si a lo mejor no predicamos de una forma tan atractiva como algunas veces quisiéramos, bueno, hay que trabajar en nuestra personalidad, hay que trabajar en ser más abiertos, en ser más sencillos, en ser un poquito más carismáticos, no lo sé, o hay que trabajar a lo mejor en el discurso, pero hay que ser sinceros. De hecho, ahorita quizás vamos a alcanzar a verlo,
pero necesitamos ser sinceros y genuinos a la hora de hablar. Hermano Ismael, último comentario antes de pasar a lo que sigue. Sí, maestro, con respecto a lo que mencionan acerca del nerviosismo, a mí me pasa algo bastante diferente. Yo, la verdad, bueno, tengo ya 3 años y medio predicando y no practico mis sermones, me lo han recomendado bastante. Y al principio lo hacía mucho por los nervios. Me miraba ante el espejo, me grababa de una u otra manera. Más sin embargo, vi que entre más pensaba en mi sermón, más nervioso me ponía. Y cuando no lo pensaba, y eso fue cuando empecé a hacer como en emergencia, yo me preparaba como si fuera a predicar, pero no sabía que iba a predicar. Y de momento, unos 10 minutos antes de predicar, me decían, hey, súbete a predicar. No, está diciendo listo. Y salía muy bien el sermón, diferente a cuando lo preparé una semana y yo estaba nervioso. Entonces, lo dejé de practicar, más sin embargo, yo preparaba el sermón como debía ser y estaba listo como para predicarlo, más no lo ensayaba ni pensaba en él todos los días a cada momento, ya hasta el momento de predicar, pero lo tenía listo. Entonces, no sé qué podría decirme usted ahí. Yo no veo una falta, como que falta de preparación, porque sí preparo mi sermón hasta hoy en día, así lo sigo haciendo, más sin embargo, por ejemplo, el sermón que quiere usted que prediquemos, ya desde 2 semanas lo sé y trato de no pensar en eso, lo preparo y digo, tengo que checar todos mis puntos de cómo lo voy a exponer, más sin embargo, trato de no hacer pruebas, muchísimas pruebas antes de hacerlo, porque si no eso me pone más nervioso y me hace cometer más errores, ¿verdad? No sé qué pueda usted mencionarme acerca de eso. Sí, mira Ismael, no te preocupes, no estás haciendo nada mal. De hecho, lo estás haciendo muy bien. Tú tienes la ventaja de que tú predicas muy frecuentemente, o seguramente de los que estamos aquí en el salón, eres de los que más frecuentemente tienen espacios para predicar. Yo les voy a aprovechar el comentario de Ismael antes de pasar a lo que sigue para platicarles de algo relacionado a lo que dice Ismael. Miren, abrí este PowerPoint en blanco con la intención de explicarles un poquito sobre esto. Les mencioné al inicio de la clase que predicar era como conducir un auto estándar. ¿Se acuerdan? Bueno, cuando uno está aprendiendo a conducir estándar, uno es consciente de todas las cosas que hace. Uno sabe cuando tiene que meter el clutch, y a lo mejor la torpeza la torpeza de nuestra motricidad gruesa o fina hace que, híjole, yo sé que tenía que meter el clutch hasta adentro y me equivoqué y se me apagó. Pero hay distintos escalones de conciencia y de aprendizaje. Vamos a ver aquí si lo puedo hacer. El primer escalón es, digamos que, incompetencia inconsciente. ¿Alguien ha escuchado esta escalera? La escalera de la competencia y la conciencia. Creo que, no sé si tenga otro nombre. Incompetencia inconsciente. En este primer escalón, hermanos, nosotros somos incompetentes y somos inconscientes de eso. O sea, hay cosas que no sabemos hacer y que no sabemos que las deberíamos hacer. Entonces, quizás por ahí haya algo que podríamos mejorar en nuestra predicación, pero no sabemos que lo tendríamos que hacer. Somos inconscientemente incompetentes. Luego viene el segundo escalón, que es el escalón de la incompetencia consciente. Ahora sé que tengo que preparar la proposición. Ya sé que se tiene que hacer la proposición, pero no soy competente todavía para hacerla. No me sale. Entonces, aquí ya estamos hablando de algo que saben que deberían hacer, pero que aún no dominan. Aún no pueden hacerlo bien. Bueno, por lo que leí, todos saben hacer muy bien, muy buenas proposiciones. Es solo un ejemplo. Los hicieron muy bien. En mi caso, por ejemplo, yo sé que necesito ser más,
empático o ser más abierto con las personas. Ya sé que es algo que tengo que hacer para mejorar, es algo que ya tengo consciente, pero me falta hacerlo efectivamente, ser competente al hacerlo. Entonces, ese es el segundo escalón. El tercer escalón es el de la competencia consciente. Es decir, cuando ya saben hacer algo, pero tienen que poner todo su empeño en hacerlo. Sobre todo cuando vamos conduciendo automóvil estándar, cuando ya le agarramos la onda, cuando ya no se nos apaga tan seguido, nosotros estamos, ay, aquí hay que meter el clutch, ay, aquí hay que sacarlo, ay, aquí hay que cambiar. Y entonces uno está enfocado toda su atención en la actividad que está haciendo. Uno no puede ni hablar, espérame, estoy tratando de manejar. Lo único que está haciendo. Y está muy enfocado en eso. Mira los espejos, está totalmente consciente de lo que está haciendo. Y hay otro nivel que es el de la competencia inconsciente. Es decir, alguien que ya lo ha hecho tantas veces, tantas, pero tantas veces, que no se da cuenta ni cómo maneja, pero maneja. A lo mejor no le podría explicar a alguien cómo hacerlo, porque lo hace en automático. Ese nivel de competencia inconsciente, de haber hecho tantas veces algo que ya somos masters sin estar preocupados todo el tiempo en todas las cosas que estamos haciendo. Entonces, las recomendaciones que estamos haciendo, hermanos, sobre lo de, déjenme, quito esto. Estas recomendaciones sobre predicar frente al espejo, sobre ensayar, sobre trabajar esta clase de cosas, dependiendo de qué sea el área que necesitan trabajar. Al inicio, hermanos, al inicio estábamos en un estado de incompetencia inconsciente. No sabíamos ni qué teníamos que hacer y pues no lo hacíamos bien. Entonces ya yo espero que después de algunas de sus clases, ustedes ya sepan qué es lo que deben hacer y ahora necesitan aprender a hacerlo. Yo espero, hermanos, en esta materia, dejarlos en el nivel de competencia consciente. Es decir, que si ustedes se sientan y ponen todo su empeño en la preparación de su sermón, enfocan toda su conciencia y sus habilidades a eso, pueden hacerlo bien. Yo aquí los voy a dejar en el tercer escalón, que sepan cómo hacerlo bien, poniendo todos sus recursos en eso. Ahora, pasar del tercer escalón al siguiente escalón requiere muchas horas de predicación, requiere predicar muchas veces, tanto que se vuelva algo natural. Yo les soy sincero, yo rara vez ahorita practico mis prédicas. No es como que dedique cierto tiempo, ciertas horas a predicarlos, pero durante un tiempo lo hice. Lo hice mucho y lo hice durante muchas veces. Es algo que en ese momento yo estaba en el nivel de competencia consciente. Yo estaba tratando de hacerlo lo mejor posible. Yo así como decía Ismael, yo me grababa, yo me veía en que me equivocaba, trataba de hacerlo mejor, predicaba al espejo, predicaba en la calle, le predicaba a algunos amigos a ver qué les parecía, ensayaba, porque estaba en el nivel de competencia consciente. Después, gracias a Dios, hubo muchas oportunidades de predicar en mi iglesia local, predicaba con jóvenes, predicaba el miércoles, predicaba el domingo, predicaba fuera en otras iglesias, y acumulamos cierta cantidad de horas de predicación que creo yo que ya brincamos un poquito al último escalón, pero nunca, hermanos, nunca somos completamente competentes en todo. Por ejemplo, puede ser que para hacer sermones y para revisarlos, porque a ustedes les estamos revisando cerca de 135 sermones, hermanos, entre todos.
Bueno, entre todos ustedes, yo tengo que revisar los 135 sermones. Quizás a lo mejor en eso es sencillo relativamente, pero es complicadas otras cosas. Yo todavía no domino del todo el ver a la gente a los ojos. Yo todavía no domino del todo el ganarme el carisma de la gente, el cariño de la gente, conectar con la gente. Es algo que yo todavía no lo hago naturalmente. Hay gente, hermanos, hay gente con la sangre tan livianita que sin quererlo, ni temerlo, ni pensarlo, ni nada, simplemente te cae bien. Hay gente que cae bien así, que es competente en eso inconscientemente. Si yo le digo, hermano, ¿cómo le haces para caerle bien a la gente? No me va, a lo mejor no me va a saber decir, simplemente pues así es. Entonces todo el tiempo estamos trabajando y buscamos en algún momento llegar a ese último escalón, haber hecho tantas veces que lleguemos ahí. Lo que yo creo, Ismael, es que de alguna forma tú acumulaste para lo que es la predicación, quizás suficientes horas para sentirte confiado a la hora de predicar, lo cual es algo muy bueno. Si no necesitas, practicar, pues, gloria a Dios, qué bueno. Igual hay muchas otras áreas en las que uno podría mejorar. Ahí busca ver qué necesitas, y mejora en eso conscientemente y esfuérzate. Así como uno en algún momento se esforzó en hacer inconsciente esa competencia, esfuérzate por ser competente inconscientemente en otras áreas. Bueno, vamos a pasar a lo que sigue, hermanos. Les voy a compartir otro video. Este video es mucho más breve. Y después tomamos un breve receso de 5 minutos. Muy bien. Esta es una predicación del hermano David Wilkerson. Bueno, es un fragmento de 2 minutos. Está en inglés, pero está subtitulada. Se titula ¿Dónde están las personas que oran? Pongan mucha atención y ahorita lo comentamos. Says, oh God, I don't want to be a part of this. I don't want to get caught up in this world, this cesspool of iniquity. I don't want my eyes polluted. I don't want to be a part of this. I don't care who doesn't pray. I'm going to pray. I don't care who doesn't read the Bible. I'm going to read my Bible. I want nothing to do with it. In the cry of my heart, night and day, I'm starting to take on ministers' conferences, and I'm saying, oh, God, I'm too old to care what people think anymore. My God, we're losing a whole generation. We're losing our kids, even in this church. We have people who can sit in church and be unmoved because they're in the filth. Preachers all over the nation. I had a minister friend who went to Germany, and the superintendent of a Pentecostal movement said, don't mention pornography because almost every preacher that's in our meeting goes to bed at night with pornography. And I cry, oh God, where are the voices? Where are the people that cry out against them? Where are the praying people? And I say, God, whatever it takes, whatever it takes, keep me on my knees. Listo, hermanos. ¿Qué podemos comentar sobre eso? Realmente está sintiendo lo que está diciendo, ¿verdad? Lo está creyendo y lo está afirmando, ¿verdad? Amén. Y como que tiene un celo de, o sea, de lo que están haciendo, está no molesto, pero estás
celoso de la actitud que están tomando la palabra en el día de hoy. Está dolido, sí, se siente el celo. Mirna. Como predicador creo y veo que quiere marcar la diferencia. Y me llama la atención que toca el tema de que era como un congreso pentecostal o algo así. De ministros. Y de ministros. Y toca un tema muy fuerte y que yo creo que es algo muy real. Pues en ese tiempo y en este tiempo más. Yo creo que es lo que también en la actualidad se está viviendo. ¿No? O sea, que debemos de buscar más a Dios, porque hay gente que se está perdiendo. Diariamente se pierde mucha gente. Y dice, ¿dónde están los que, o sea, oraban? O sea, que debemos de orar más, buscar a Dios más, y pedir por las almas. Realmente vivir lo que decimos ser. Amén. Amén. Gracias, hermana Sí. Conchita. De hecho, aquí es un muy buen ejemplo de lo que platicamos la clase pasada, sobre cuando una persona ora. Yo ahí en él veo, está al borde de las lágrimas, pero son lágrimas de celo. Es decir, yo ya estoy muy viejo, pero hay gente que se está perdiendo. Entonces... Se carga, ¿no? Sí, duele, es que duele. Duele porque el Espíritu Santo hace que al predicador le duela lo que está pasando. Hermano Rufino, ¿iba a comentar algo? Sí, él dice que no importa si la demás gente ora o no, que él lo va a seguir haciendo. Y creo que, porque dice eso porque es muy claro que a veces es muy fácil seguir los malos ejemplos y es más difícil seguir las buenas actitudes. Yo lo veo y lo palpo todos los días porque en mi trabajo soy encargado y hay veces las personas siguen más las malas actitudes que las buenas actitudes. Él dice, y a veces uno se deja llevar por eso. Si aquel hace esto, yo también lo voy a hacer. Pero lamentablemente cuando son cosas malas o perezosas o que nos llevan a la pereza, él dice que él va a seguir orando y es lo que debemos hacer nosotros, ¿verdad? Seguir orando también pues, por nosotros mismos y por los demás. Amén. Muchas gracias, hermano Rufino. ¿Alguien más? También, aunque está hablando en primera persona, o sea, él mismo se está diciendo, yo lo voy a hacer, pero está confrontando, se nos confronta que también nosotros lo queramos hacer. O sea, yo quiero también ser parte de ese celo que tú estás sintiendo y como que se está predicando él mismo, pero también al mismo tiempo a la congregación está hablando. Amén. Gracias, hermano Sari. Dijiste algo bien, bien impresionante y muy cierto, hermanos. Muchos de los sermones que yo he predicado, y voy a hablar desde mi punto de vista, muchos de los sermones que yo he predicado fueron sermones que Dios me predicó a mí primero, que Dios me habló a mi vida y Dios tocó mi corazón y Dios me llevó al arrepentimiento y Dios me llevó a su presencia y Dios me llevó a la oración y Dios me llevó a lo que sea que el sermón estaba diciendo, el Señor me predicó a mí. Y yo eso voy y lo replico con los hermanos. Eso que dice Sori, es que como si algo que él esté experimentando es porque precisamente así surge el celo. Decir, wow, yo también quiero hacer esto. Yo les sugeriría, hermanos, bueno, en la medida de lo posible, que los sermones que ustedes prediquen sean sermones de los cuales Dios les habló a su corazón a ustedes, porque eso hace toda la predicación más sincera y más genuina. Hermano Edgar. Ahorita que lo escuchaba, el video que ponías, venía a mi mente también ese momento que se narra de su biografía, cuando Nicky Cruz lo amenazaba, le amenazaba de que lo iba a cortar en pedacitos, y él respondía, pues cada pedacito de mí te va a decir que Cristo te ama. O sea, era tal la pasión que desde la juventud de David Wilkerson
que tenía por predicar la palabra, que bueno, ahí estoy haciendo mención de un ejemplo en donde él dijo, si mi vida hay que dar, la doy. Y estaba metido en una zona de peligro extremo, estaba en la boca del lobo, delante de las pandillas más agresivas de ese tiempo, predicándoles. Entonces, para hacer eso te habla de que el mensaje que tú vas a llevar es un mensaje que recibiste tú, del cual tú estás convencido, ya lo hiciste tuyo, ya te pusiste en ese lugar, así como él decía a él, háblame a mí, háblenme a mí, que sea, yo quiero ser, bueno, lo vemos como algo que fue parte de su vida. Él todo el tiempo fue, por lo menos lo que le vimos, fue una persona que predicó con esa pasión, y eso pues nos queda como un ejemplo, y vaya qué ejemplo. Realmente es un reto fuerte, pero es lo que yo creo Dios espera de todos y cada uno de nosotros, que cada palabra, cada predicación, que cada mensaje que vayamos a compartir, primero lo hagamos tan nuestro, que cuando lo vayamos a compartir fluya con esa facilidad y con esa sencillez, porque es Dios realmente ya hablando lo que me ministró a mí. Estoy siendo un ministro de lo que he sido ministrado. Amén. Damos de gracia lo que de gracia recibimos. Muy bien, hermano Edgar, muchas gracias, totalmente. Es impresionante la vida de David Wilkerson, así como lo menciona el hermano Edgar. Y yo les quiero que se queden con algo de esto, hermanos. Por si alguno no lo conocía, él era pastor evangélico de una iglesia de Asambleas de Dios en Estados Unidos. Tiene una historia preciosa, increíble. Y hermana Selene iba a decir algo. Por ahí la vi como que... No. Ah, bueno. Está bien. Bueno, quiero que nos quedáramos con algo, hermanos. Si nosotros estudiamos la historia de la iglesia contemporánea y vemos qué pasó en el avivamiento de Topeka, Kansas en 1901, qué pasó en el avivamiento de Gales en 1900, qué pasó en 1906 en la calle Azusa, qué pasó en las Islas Hébridas en 1940, 1950, qué pasó en Guatemala recientemente, en Colombia. Ha habido distintos avivamientos, y vemos en la historia hombres de Dios que marcaron la diferencia, como David Wilkerson, que uno lo ve predicar y uno dice, wow, este hombre está dejando la vida en el púlpito. Y esa clase de personas son las personas que marcan una diferencia y que hacen un avivamiento, provocan un avivamiento. Entonces, yo quiero que se queden con esto, hermanos. Esa clase de personas no fueron solamente de que ya pasaron o a ellos les tocaban o no. Es algo que a lo que nosotros podríamos aspirar si nosotros estamos dispuestos a pagar el precio. No es algo que esté fuera de los planes de Dios. Es más, Dios quisiera encantado usarnos a todos nosotros de la forma tan poderosa que usó a esos hombres de Dios. Pero necesitamos nosotros estar dispuestos a pagar el precio. Como dice David Wilkerson en ese sermón, en ese pequeño sermón que les mostré, que dice, whatever takes, keep me on my knees. Cualquier cosa que cueste, manténme de rodillas. Cueste lo que cueste, manténme de rodillas. Esa clase de precio a pagar, nosotros, a mí me gustaría que se llevaran eso. Que ustedes pueden ser los próximos David Wilkerson de esta época. Los próximos Gigi Ávila de esta época.
los próximos William J. Seymour de esta época, los próximos Jonathan Edwards de esta época. Piensen en qué es lo que Dios quiere hacer con sus vidas en esta tierra. Piensen hasta dónde Dios los va a llevar y créansela y créanle a Dios y digan, sí, Señor, yo creo que tú quieres hacer todas estas cosas en mi vida y estén dispuestos a pagar el precio. Vamos, hermanos, a tomarnos 5 minutitos y regresamos para concluir la materia, hermanos.